Estimados alumnos, buenas tardes. Continuando con nuestras clases, el día de hoy hablaremos sobre la disgregación físico-química. Primeramente veamos qué es un muestreo. Un muestreo es la operación de conseguir en una reducida cantidad de producto algo que resulte ser representativo de todo de mayor masa que constituye el material a analizar, ¿no? Operación de suma importancia, puesto que si la muestra no está bien tomada, el análisis no tendrá ningún valor. Entonces, miren, por ejemplo, no necesitan tener una referencia de todo un país para tener una muestra para analizar, ¿no? Por ejemplo, en estas elecciones ustedes pueden ver que se toma una muestra para saber quién tiene de los candidatos a la presidencia tiene mayor preferencia. Entonces, ese prácticamente es un muestreo representativo que da señales de cómo es un muestreo, en este caso a una población, ¿no? Pero en nuestro caso que vamos a ver es para una muestra representativa para análisis físico-químico. Preparación de la muestra. La preparación de la muestra es el conjunto de operaciones para acondicionar la muestra para un análisis, ya sea para reducción, homogenización, disolución o disgregación, ¿no? Condiciones de la muestra. Una muestra adecuada debe ser representativa. ¿Qué quiere decir? Que la muestra que estadísticamente se selecciona debe representar a toda una población o a toda una muestra que se quiere realizar, ¿no? Además, dice, la muestra a analizar debe ser homogénea, ¿no? O sea, tiene que ser de igual forma, ¿no? O tamaño, o volumen, o de la parte de la consistencia de la materia, en este caso, ¿no? Lo que significa, dice, que debe ser igual en todas sus partes. Si esas condiciones en el muestreo no es adecuada, ¿no? Estas condiciones debe dar que sea homogénea, ¿no? En la medida que se logra que las muestras sean homogéneas, sean representativas, el error del muestreo se reduce. Sabemos que con bastante frecuencia el muestreo es un factor limitante tanto en la precisión y exactitud de los valores obtenidos, ¿no? Se tiene una muestra, ¿no? Tiene que ser representativa y homogénea. Entonces, de estas condiciones debe tener una muestra para ser representativa. ¿De qué consiste el plan de muestreo? Su fundamento, ¿no? El plan de muestreo consiste en que tiene que tener una unidad de muestreo, un tamaño de muestra y un procedimiento de muestreo. En unidad de muestreo quiere decir, por ejemplo, en caso de población, es la persona, pues, ¿no? Persona mayor de 18 años en la edad de votar. En el caso de tamaño de la muestra, debemos saber cuánto es la cantidad de población que existe en la edad votante. Y el procedimiento de muestreo, que generalmente se hace por una muestra estadística, ¿no? En este caso, nuestra muestra, por ejemplo, supongamos que usted muestrea un lago, ¿no? La unidad de muestreo, ¿no? Va a ser los puntos de muestreo un lago. Puede tomar 4 puntos, 5 puntos, 10 puntos, dependiendo de qué tamaño del lago tiene, ¿no? Y de los afluentes que pueden llegar a un lago. Si en ese caso es un muestreo de agua, ¿no? Por ejemplo, si es una muestra de alimentos, ¿no? Que le pidan mostrar una fábrica de producción de agua o producción de galletas, ¿no? Entonces usted tiene que preguntar cuánto es el tamaño de la muestra, ¿no? Por ejemplo, cuántas galletas se producen en una hora, y usted en una hora tiene que ser un muestreo de cuántas unidades de galletas va a seleccionar, o de bidones de agua de producción, ¿no? Por lote, ¿no? ¿Cuántas producen? Y de acuerdo a eso, usted va a unir su unidad de muestreo, bueno, 20 litros o 1 litro, ¿no? Dependiendo del momento del proceso, ¿no? Y el procedimiento del muestreo, que está en base a protocolos y a tamaños de muestra estadística, ¿no? Dice aquí, antes de proceder al muestreo y con el objetivo de asegurar la representatividad de la muestra, hay que abordar una etapa
en la que se diseña el plan de toma de muestra. Dicho plan debe contemplar las 3 decisiones que se representan en la figura para dar respuesta: qué, cuánto y cómo muestrear, ¿no? Entonces, el plan de muestreo debe contener unidad de muestreo, tamaño de muestra y procedimiento. Tipos de muestreo. Existe un muestreo probabilístico basado en métodos estadísticos, ya sea aleatorio, sistemático y estratificado. Vamos a hablar de cada uno de estos 3. Dirigido o a juicio del experto, no estadístico. El muestreo aleatorio, ¿no? Poca información del lote. Por ejemplo, supongamos que tiene un lote de alimentos, ¿no? Usted tiene que seleccionar al azar, enumerando el número de materia prima, ¿no? Y de acuerdo a eso, usted en una tabla binomial, usted selecciona cuántos de estos materias primas debe seleccionar. Entonces, por ejemplo, en este caso salió, por ejemplo, el muestreo el número 2, el número 8, el número 9 y el número 15. O sea, es un muestreo aleatorio, ¿no? Los números aleatorios, la tabla y programas. Uso combinado de una estratificación mayor al número de muestras, ¿no? Entonces, eso corresponde a un muestreo aleatorio. Veamos un muestreo sistemático, ¿no? Un muestreo sistemático dice, para grandes áreas, por ejemplo, un muestreo de suelos, ¿no? ¿Cómo se puede dividir? Se puede dividir en cuadrículas, ¿no? Se puede también dividir en diferentes formas, con radio, por ejemplo, ¿no? Y si es un área que no es uniforme, también, ¿no? Puede dividirse en secciones, ¿no? Entonces, es la forma en cómo se debe seleccionar el muestreo al azar también, ¿no? En este caso, por ejemplo, estas cuadrículas, ¿no? Las seleccionadas, ¿cuáles son, ¿no? Alrededor prácticamente del área que es seleccionada, ¿no? Y también se puede enumerar, y también se puede, con la tabla binomial, también se puede ver los números, qué cantidad de números aleatorios de acuerdo al área que se va a muestrear, ¿no? El muestreo estratificado, como dice, es por estratos, ¿no? División de la población en estratos según grupos homogéneos. Muestreo generalmente probabilísticos, ponderado de cada estrato. Miren, acá tenemos, por ejemplo, 3, 6, 9 estratos. En cada estrato se tiene áreas de muestreo, por ejemplo, 4, 4, 4, algunas 5, 5, algunas 4. Entonces, de acuerdo al área de muestreo o de acuerdo a la homogeneidad, usted va a seleccionar el muestreo estratificado, ¿no? Por estratos. El muestreo dirigido, toma de muestra realizada en criterios técnicos y basada en la experiencia, ¿no? Por ejemplo, yo digo, yo voy a tomar un muestreo de 10 personas, por ejemplo, yo voy a tomar el 2%, entonces tomaría 2 personas de 10, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, en las medidas de contaminación, ¿no? Y las medidas de contaminación para determinar los puntos de toma de muestra en base a las zonas que se estiman afectadas, ¿no? Por ejemplo, supóngase un río, ¿no? Un río hay, en la cuenca de ese río, supongamos que había 5 distritos, todos los desagües caen al río, o sea, todos disponen al río. Entonces, ¿yo qué tengo que tomar? Los 5 puntos de muestreo, ¿no? Para saber cuál de los distritos contamina más o cuál de los distritos tiene mayor descarga de los afluentes o de los desagües que tiene en la zona, ¿no? Por puntos de muestreo. Entonces yo tomaré un punto antes del desagüe y otro punto después del desagüe. Entonces 2 puntos por cada distrito o por cada desagüe que tenga, ¿no? Ese es el muestreo dirigido, ¿no? Veamos los significados. Por ejemplo, ¿qué es lo que es química analítica? Química analítica es la ciencia que desarrolla métodos, instrumentos para obtener información sobre la composición de la naturaleza, ¿no?
O sea, ya hablamos del tipo de muestreo, ahora vamos a hablar de los métodos que se utilizan para obtener, ¿no?, una disgregación de una materia prima, ¿no? Por ejemplo, análisis químico, técnica de la química analítica que aplica métodos de análisis para resolver el problema relativos a la composición y naturaleza de la materia, ¿no? En sí, miren, la química analítica está dentro la química, que tiene sus dos, ¿no?, ciencias, que es el análisis químico y la química analítica, ¿no?, que tienen apoyo de la física, de la biología, de la matemática y de la ingeniería. Todo es prácticamente una congregación de estas ciencias para poder hacer que la participación de otras, por ejemplo, ciencias, ¿no?, como la legislación, alimentos, la medicina, el medio ambiente, el comercio y la industria, participen dentro de estos estudios, ¿no? Qué tan importante es que para la biología, que el desarrollo de la química ha aportado muchísimo, por ejemplo, para la microbiología, ¿no?, porque hay análisis químicos que son necesarios para nosotros poder aplicar métodos de análisis microbiológicos. ¿Qué es una muestra? Una muestra es parte representativa de la materia objeto de estudio, análisis, proceso de preparación que proporciona información física o química acerca de la composición o naturaleza de la muestra. Analito, ¿no?, especie química que se va a analizar. Por ejemplo, el analito para hacer glucosa, el analito, que es la sangre, ¿no?, es lo que se va a obtener, lo que uno va a obtener, ¿no?, en el muestreo. La matriz, resto de la muestra es excluido los anillos. Determinación, análisis de una muestra para conocer la identificación y concentración de la muestra en el analito. Medida, cuantificación experimental de las propiedades químicas o físicas de un analito en una muestra. Proceso analítico, serie de operaciones analíticas efectuadas entre una muestra y el resultado. Técnicas analíticas, principio físico, ¿no? Esto lo vamos a dejar para que ustedes lo vayan leyendo, porque son simplemente definiciones, ¿no? Procedimiento, ¿qué significa procedimiento analítico? ¿Qué es un protocolo, ¿no? Por ejemplo, grupo de instrucciones escritas en las que se detallan los procedimientos, ¿no? Es un protocolo, ¿no? Aquí, según la información que se tiene, ¿no?, cuánto es cuantitativa, cuánto es cualitativa, estructural, y según su naturaleza, si son orgánicos, inorgánicos, ¿no? Y miren, el análisis químico sigue una metodología propia. Veamos que la definición del problema, ¿no?, se basa en la elección del método, y este a su vez depende de la optimización del método. Pero para esto nosotros tenemos que ver el método analítico, qué es lo que conlleva, ¿no?, cuál es el proceso en sí, ¿no? El método analítico tiene el proceso de toma de muestra. La muestra tiene que ser representativa, estábamos diciendo, ¿no? La transformación de la muestra, cómo se transforma, o en qué se transforma, o en qué, o ver las operaciones previas para la transformación, ¿no? La adquisición de los datos, qué datos se va a adquirir, ¿no? El tratamiento de los datos, ¿no?, es importantísimo para hacer el análisis, ¿no? Una vez que se tiene este método analítico, vamos a hacer una valoración de los resultados, ¿no?, que va a depender, esta valoración va a depender de la definición del problema, ¿no? Y si la valoración de los resultados no está bien, entonces se va a hacer un replanteamiento de la definición del problema, ¿no? Y si se tiene una buena valorización, bueno, vamos a tener unos resultados adecuados, ¿no? La definición del problema, muestreo, que es muestra, muestreo, análisis, costo y tiempo. La elección del método también, escala de trabajo, equipo disponible, bibliografía. Miren las operaciones previas, toma de muestra que estamos viendo, que sea representativa, y el tratamiento de la muestra, que la preparación, que haya homogenización, disgregación y disolución.
También en la parte de separación, eliminar interferencias y derivatización, que es la reacción química en sí, ¿no? La adquisición de los datos, cómo se va a hacer, se tiene que calibrar los equipos, se tiene que determinar las señales de la muestra que uno quiere, o de las muestras desconocidas que uno quiere ver su concentración, el tratamiento de los datos, cómo se hace, mediante una calibración, obtención de parámetros de calibrado, ¿no? Cómo se determinan los valores de los resultados también, ¿no? Es una medida repetitiva de sustancias de referencia certificadas, ¿no? Para poder comparar los datos en sí, ¿no? Parámetros de calidad también, ¿no? Miren, aquí vemos las medidas de la señal analítica. En todos los casos se mide una variable física mediante el empleo de instrumentos sensibles a la propiedad en la cuestión, ya sea su peso, su volumen, su potencial, su tramitancia, su temperatura, ya sea que se mide con balanza o con bureta, dependiendo del instrumento que uno va a utilizar en el proceso de análisis químico, ¿no? La obtención de la señal, generar un flujo de energía, hacer interacción en el flujo con la muestra, proceder a la señal procedentes de la muestra. La calibración, proceso por el cual se da fiabilidad a la respuesta a un método analítico, ¿no? La calibración instrumental, debe ser un equipo calibrado, ya sea de fábrica o simplemente a veces vienen buffers para poder calibrar un instrumento. La calibración metodológica tiene un fin: establecer la relación clara, inequívoca, con curvas de calibrado comparativo con estándares, ¿no? Entre la señal y la concentración de un analito, o sea, de una muestra. Entonces, miren el origen también de los errores, cómo es el error de muestreo. Todo muestreo tiene un margen de error, por eso es una muestra estadística que tiene aproximadamente el 5% de error en cada muestreo, que eso ya está dentro en sí el tamaño de muestra que uno va a tener, ¿no? El error de medida también ocurre, por ejemplo, hay equipos que son más precisos, ¿no? El error experimental, ¿no? Se expresa en un proceso experimental que también existen errores, no es todo exacto, ¿no? El error personal, que es en base a los sesgos que uno a veces tiene sobre el analista, ya sea en la observación, o sea en la calibración, o el tamaño y la selección de la muestra, ¿no? Bueno, hacemos un rol de preguntas y algunas dudas que se tenga, ¿ya? Gracias.